¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Estoy un día más hablando de NCA en el canal de referencia de la Liga en castellano. Seguimos con lo que empezamos el martes, ¿no? Hablando de los jugadores europeos que tenían paso por la NCA que actualmente estaban en la liga. Recordad, jugadores europeos, ¿vale? José, Mitoglu y compañía, todos ellos europeos que jugaron en la NCA siendo tops en Europa, fueron allí, volvieron y al día de hoy están jugando en Euroliga y siendo importantes en sus equipos. No lo vamos a engañar. Hoy la idea es hacer lo mismo, ¿vale? Repito, jugadores europeos que jugaron en la NBA, que han vuelto a Europa, están jugando. Hoy traigo Cup, esa famosa competición que casi siempre, iba a decir ganaba antiguamente Valencia Basket, siendo el rey de copas, pero que evidentemente el nivel ha bajado mucho, ¿no? De aquella Eurocup de tal, con la aparición de la BCL, que por cierto, hago el spoiler, haremos también el programa de la BCL porque hay muchos jugadores y muy molones de los que hablar. Entre ellos hay un par, en cierto equipo español que me apetece mucho hablar. Hoy estamos en Eurocup, ¿vale? No hay mucho, la verdad que no había mucho, ¿eh? O sea, hoy traigo un quinteto solo, 5 jugadores, no voy a mentir. Me dejo en el tintero a un par, pero que bueno, que entiendo que a lo mejor o no suenan o tampoco pasa nada porque no hable de ellos, con perdón de su gente, ¿no? Uno es Geoffrey Grosel, el pívot alemán que jugó en Creighton de Treffel Sopot, y el otro es Gabrielius Maldunas, el ala pívot lituano, como no, que jugó en Dartmouth, que jugó bastante bien, por cierto, en la Universidad de Dartmouth, en la Ivy League, de Lietkabelis o Anabesis, ¿vale? Quitando esto, traigo a 5 tops, no voy a mentir. Tengo a 5 tipos que fueron importantes en la NCAA, fueron importantes en su día en Europa antes de ir allí y fueron importantes al volver. Así que nada, siguiendo los grafismos que hice con el de la Euroliga, se nota que estos vídeos tiene que hay que monetizar y me está viendo gente que probablemente no me vea nunca más hablando de MCA. He tenido grafismos, ¿vale? Y ojo el que tengo aquí primero. Ojo aquí el que tengo el primero. Hoy es mundial italiano, ¿eh? O sea, hoy la gente, mis amigos de la NCA italiana, Ricardo de Angelis, Ricardo de Angelis, entre otros y demás amigos, estarían contentos hoy si vieran este vídeo, porque David de Moretti es un clásico, ¿no? Hablaba yo con Eric Vila cuando le entrevistaba, que por cierto, si no sois donos, podréis ver la entrevista el sábado, vamos a sacarla el sábado, la entrevista con Eric Vila, me decía, ¿no? Que David Moretti era un tipo de su generación, junto a Jurseven y demás, que eran de los que más se hablaba en Europa. David Moretti el primer año estuvo 3 años en Texas Tech, ¿vale? No lo había dicho. 3 añitos en Texas Tech, la Texas Tech que actualmente está muy arriba. Él coincidió con un tal Chris Bird, Texas Tech, entrenador de corte muy defensivo. Y la verdad que no llegaron a tener jugadores top, ¿no? Pues yo recuerdo Jared Calvert, no sé, Jalen Ramsey, uno que está muy de moda, por cierto, en la NBA actualmente, Terrence Shannon Jr. Un buen año tuvo el año freshman de Terrence Shannon Jr., coincidió con David Moretti, Kevin McCullar, en fin. Tuvo compañeros interesantes en Texas Tech y David Moretti, que el cual, por cierto, su hermano está en la NCAA a día de hoy, está en FIU, fue compañero de Baba Miller en Florida Atlantic el año pasado. Él se queda en Florida Atlantic este año. Y ya os hago el spoiler, creo que va a ser uno de los breakout players de la American, mi coleguita Moretti, y es un jugador a seguir. Dicho lo cual, David Moretti, ya sabéis, ex jugador de Texas Tech, jugador actual de Rayo de Venecia, y es un jugador que se crearon muchas expectativas con él, sobre todo al principio de cuando llegó, un jugador top de Europa que llegaba allí, parecía que no, pero primer año es cierto que no jugó de titular, jugó sus minutos, pero la explosión viene en el segundo y en el tercer año, ¿no? Donde ya juega muchos minutos, se asienta como titular con Chris Bird,
donde ya mete más de 10 puntos por partido, reparte un par de asistencias, un par de rebotes, muy buenos porcentajes en tiro, sobre todo un tiro de 3 el segundo año por encima del 45% fue una locura. En su año de explosión. El tercero es cierto que baja un poco los porcentajes porque también le conocen más, era también el go to guy en ese tercer año, y es cierto que en ese tercer año, además, que es el fatídico 19, la fatídica 19-20, ¿no? En la cual él decide terminar su carrera en NCAA y volverse a Europa. Promedió 13 puntos ese último año, un par de asistencias y demás. Sobre todo se le recuerda como un jugador clave en esa Texas Tech, ¿no? Que tenía, no tenía tantas estrellas, porque al final Terrence Shannon, lo que hemos dicho, Terrence Shannon, Jairus Ramsey, toda esta gente, Kyler Edwards incluso, no sé qué, McCullan, toda esta gente no llegaba a ser estrella, pero eran jugadores importantes en este equipo, y desde luego David Moretti era, no voy a decir el que ponía dentro de un equipo muy físico, equipo de Chris Bird y demás, era el jugador que pone la pausa, ¿no? El base puro, pese a que junto a Kyler Edwards, ¿no? Era un poco que se subía, no estaba claro, ¿no? Quién era el base. Moretti, David Moretti no fue un base puro en la NCAA, creo yo. Era más un segundo manejador, era un esquema claro esta Texas Tech de Chris Bird, pero evidentemente el jugador que ponía la pausa era el jugador que ponía el talento, y era un jugador grosísimo y que hizo muy buenas temporadas en Texas Tech, nada de otro mundo. Luego hablaremos de tu italiano, por cierto, que yo creo que tuvo mejor carrera y mejores números. Pero bueno, la temporadas de David Moretti, la carrera de David Moretti en la NBA, desde luego que eso fue bastante reseñable. Fue muy. Aquí en Europa hablamos mucho de él, sobre todo mis amigos italianos hablaban mucho y demás, y fue un jugador interesante de seguir en la liga. Pues seguimos con otro. Si ahora nos vamos a Francia, de Gonzaga, cómo no, por cierto, ¿sabes? Gonzaga le gusta mucho traer talento europeo. Veremos si este año acaban trayendo a otro, que sería ya la guinda del pastel de un roster que están montando súper interesante. Y el otro es Joel Ayayi, el francés, ¿no? Que es cierto que es un jugador que también el primer año no jugó de titular, no jugó de titular, jugó muy poco y demás, pero el segundo año es el año de la explosión, ¿no? La 19-20, además, coincidiendo con David Moretti, ¿no? Y el tercer año es donde mejora aún, ¿no? Porque Joel Ayayi era un tipo que, evidentemente, era jugador, era un segundo manejador también, ¿no? Aunque tenía talento para subir el balón y demás, era un segundo manejador en una Gonzaga que para mí no tenía un base puro, ¿no? Porque él y Gilder eran el backcourt, pero bueno, no eran ninguno bases puros, y yo era ya y subía el balón a veces, pero no eran base, no eran base puro, ¿no? Incluso Ryan Woolrich, el senior, también tenía el balón en sus manos. Pero yo era Jai en ese equipo, en el cual, por cierto, coincidió con Filip Petrusev, por cierto, que hablábamos de él de Euroliga el otro día, Cory Kispert, Kylian Tilly, del cual ya con spoiler hablaremos en la BCL, el francés, Drew Timme, Anton Watson. O sea, él coincidió con esa Gonzaga, ¿no? Que al final la Gonzaga de Drew Timme, siendo Drew Timme freshman, las siguientes Gonzagas ya fueron muy buenas, y Joel Ayayi era, pues, qué decir, ¿no? Era el corazón de un equipo que en ese año fue el mejor equipo en cuanto a eficiencia ofensiva, o sea, algo también que es seña de identidad de esta Gonzaga, ¿no? Que en ataque son muy eficientes, y Joel Ayayi, pese a no ser un jugador que tirara mucho de fuera, y además no tenía muy buen porcentaje de fuera, ¿no? Pero era un jugador que cargaba mucho a canasta, que sacaba tiros libres, que anotaba, sobre todo reboteaba mucho y muy bien el último año, promedia casi 7 rebotes por partido en un equipo que ya hemos dicho, ¿no? Kispert, Petrusev, Anton Watson, Drew Timme, o sea, era un equipo con muy buenos pivots, Pavel Zakharov incluso, y reboteó casi 7 rebotes por partido, y el segundo año, más de 6 rebotes por partido, o sea, que es un jugador que para ser un base escolta, un jugador de backcourt, era alto, aprovechaba su físico, y desde luego que era un jugador también muy llamativo. Uno de esos que
cuando faltaba alguien en esa Gonzaga diferencial, aparecía, porque esto era así, yo era Jay, siempre estaba ahí. Y desde luego que un jugador que a mí me gustaba muchísimo de esa Gonzaga, que evidentemente quedó como quedó. Mira, me he dado cuenta que jugó en Burgos, o sea, yo no recordaba que vino en la Fonteta este año, pero bueno, no tuvo ese gran partido que suelen tener prácticamente todos estos guards que juegan en la Fonteta contra el Valencia Basket, que vienen en Eurocup, Euroliga y siempre meten 20. Yo era ya y no lo recuerdo yo que hiciera un gran partido, pero es un jugador que a mí me recuerda mucho y sobre todo aquella Gonzaga, ¿no? Aquellas Gonzaga donde estaban ahí arriba, que si no perdían partidos. El primer año de Ayay, por cierto, que no juega casi, es el año de Rui Hachimura, Brandon Clark, Zach Norvell, Josh Perkins, Cody Kispert. O sea, tienen un equipazo, ¿no? Esos Gonzagas, nada que ver con el del año pasado, por ejemplo, no mucho talento en NBA. Fue cuando empezó esa Gonzaga, ¿no? A reclutar talento de NBA, que acabaría en el año de Chet Holmgren, por supuesto, y Joel Ajay era ese jugador, ¿no? Típico francés, ¿no? Que muy talentoso, parece que no, pero cuando si te tiene que ganar un partido, te lo va a ganar, sin ninguna duda. Y desde luego que Joel Ajay era eso, era todo corazón, y más de un partido en la West Coast que se les atragantó a Gonzaga, porque al final en la West Coast, partidos en pabellones pequeños y demás, se les suelen atragantar a Gonzaga, Joel Ajay más de uno les atascó. Desde luego que un jugador de culto de los que han pasado por la NCAA durante los últimos años. Otro, que la verdad que a lo mejor no conocéis, porque no es tan conocido como los otros que quedan y que los que han salido, es Kenneth Ogby, el alemán, típico alero alemán. En el programa de la Euroliga hablamos de muchos jugadores aleros alemanes. Este, evidentemente, no es como Nils Giffey, no es un tirador, pero es, no sé si decir, más parecido a Da Silva, pero un Da Silva, evidentemente, un nivel muy por debajo que de lo que hizo Da Silva en la NCAA. Un Kenneth Oldby que empezó su carrera en Utah, sus 3 primeros años fueron en Utah, el tercero se lesionó por redshirt y acabó su andadura en NCAA en Utah Valley, donde ahí sí que fue importante, promediando más de 10 puntos, 3 rebotes, una Valley que siempre está ahí en la West Coast, y una Utah Valley en la cual un tal Mark Pope era entrenador, empezaba a ser conocido como el gran entrenador que es a día de hoy, en aquella Utah Valley en la cual podía reclutar gente como Kenneth Ogby, que venía de un equipo como Utah, una Power 5, y que conseguía este tipo de jugadores. Un Kenneth era un all player porque era un jugador que anotaba, o sea, tiraba de tres, tiraba por encima de los 40%, que no está nada mal. Un jugador que hacía su trabajo en rebote, un jugador físico que defensivamente era un hueso duro de roer, y desde luego un jugador, el típico 3&D, como se suele llamar en la NBA a día de hoy. El alemán. Y desde luego que Kenny Dobbie yo le quería recordar porque la verdad es un jugador que creo que ha pasado por encima, y creo que él sí que es cierto que era un jugador que yo me esperaba mucho más, sobre todo en su paso en su vuelta a Europa, ¿no? Pero bueno, es un jugador que sigue estando en Liga Alemana, está jugando en Hamburgo y demás. Bueno, es un jugador que ya tiene su edad, pero que había que recordar de su paso de la NCAA, porque era un jugador que a mí me gustaba bastante. Acabando ya el quinteto de mejores jugadores europeos con paso NCAA que están jugando en la Eurocup a día de hoy. Y traigo, lo he dicho antes, os lo he dicho antes, traigo a uno que, si hablábamos antes de Davide Moriti, para mí Alessandro Lever está por encima de Davide Moretti en su paso por la NCAA. ¿Por qué? 4 años en Grand Canyon. La Grand Canyon, que no era la de ahora, evidentemente, no nos vamos a engañar. Estaba Dan Mayerly, el de entrenador. Ya el último año, ya los últimos años ya estaba Bryce Drew en Grand Canyon. Ya empezaban un poco, ¿no? ¿Cómo decirlo? A dejar muestras de lo que podrían llegar a ser y de lo que están siendo a día de hoy. Pero bueno, no era ni mucho menos la Gran Canyon que nos esperábamos, ¿no? Y este Alessandro Lever era un jugador top. O sea, este sí que era un gran player.
fue incluso por páginas amigas de mid-majors americanas, ¿no? Contenido independiente americano que tanto nos gusta. Hubo un par de años que fue candidato a ser mejor jugador de la Western Athletic Conference, de la WAC, Alessandro Lever, un jugador que promedió en su carrera más de 13 puntos por partido, 5 rebotes, 1,6 asistencias, un jugador alto, ¿no? Un jugador que ronda los 2,10, jugador con muchísimo talento en ataque, el italiano, muchísimo, muchísimo talento, tirando bien de fuera, por encima del 35% en triple, y es un jugador que, claro, es otro que acabó su año, sus 4 años, el último fue el del COVID, pero que un jugador de culto a nivel mid-major, ¿eh? Compartiendo, por cierto, juego interior con el mito Asbjørn Midgard, el danés, ex de Wichita State. Ese último año lo jugaron juntos, una vez Alexander Lever, que jugaba en 4, y en aquella Gran Canyon de ese último año estaba gente como Jovan Blackshear, Chase McMillan, que ha estado este año en Texas Tech, ¿os acordáis? Y además Gabe McLaughlin, o sea, había gente importante, pero este Alexander Lever era jugador top. Y para mí, sinceramente, en la Western Athletics siempre hay jugadores, ¿no? De Utah Valley y demás que suelen también ser muy buenos, pero Alessandro Lever para mí era el mejor y el más diferencial, ¿no? Un jugador con muchísimo talento y del cual yo me esperaba que en Europa también tuviera más impacto. Está jugando en Venecia junto a Moretti y la verdad que yo no los tengo muy controlados. No sé cómo se estará haciendo su carrera en Europa, pero desde luego que yo esperaba muchísimo más de un Alessandro Lever, que era un jugador de culto también a nivel mid-major y desde luego del cual yo le tengo muchísimo recuerdo porque fue de los primeros jugadores mid-majors que me llamaron la atención a mí, europeos, ¿eh? Eso sí. Y por último, para cerrar, uno que no jugó en mid-majors, uno que está teniendo una carrera, no sé si decir en equipos que yo no me esperaba. En Europa no os voy a mentir. Y os hablo de Uros Plavsic, el serbio, pivot ex de Tennessee, está jugando actualmente en Besiktas. A ver cómo contamos el tema de Plavsic, ¿vale? Que al final, por números, su mejor año fue el tercero, ¿no? Que promedió 4 puntos, 4 rebotes, pero que yo creo que se hizo famoso más que por eso, por ser un tío súper duro, ¿no? Al final, el último año de Tennessee, la Tennessee de Santiago Vescovi, de Olivier Nkamhoua, de Zakai Ziegler, de Julian Phillips, de Jonas Aidoo, de Josiah Jordan James, y de Jemima Mashak, Toby Awaka, o sea, tenían un equipazo muy defensivo, extremadamente defensivo, prácticamente top 3 de equipos defensivos, de mejores equipos defensivos eficientemente del país. Este Tennessee y Uros Plavsic se dio a conocer, ¿no? Digámoslo así, porque era el pívot suplente, pero era un pívot súper duro. El pívot titular era Jonas Aidoo. Y Uros Plavsic salía, no hacía sus 2 faltas duras y al final sacaba de quicio a su. La recuerdo, no sé qué partido, no recuerdo, pero yo recuerdo un partido de pues no sé si fue, creo que fue contra Duke en segunda ronda o no recuerdo si fue contra el de FIU del Sweet 16. Pero hubo un partido, creo que fue el de Duke, que saca del partido al pívot rival solo a base de faltas duras y demás. Voy a mirar por actualidad el box score de ese partido, a ver si consigo ver uno de los planes que salió de titular ese partido y que no estoy siguiendo verlo, pero yo creo que sacó del partido, no sé si saca el Filipowski, alguno de estos, ¿no? El bueno de Eurosplastic, que se hizo muchísimo en la NCAA por prácticamente pegar palos, literalmente. Yo me pensaba que no iba a tener carrera en Europa, es un jugador realmente que está para lo que está, o sea, sí, es jugador alto, corpulento y demás, pero que es un pivot bastante limitadito, bajo mi opinión, que ya sabes que al final es la que es en cuanto a jugadores. Pero de momento, oye, pues factoría Misco probablemente, no lo sé, no lo sé, no he mirado si es
de NISCO, ¿no? De esa agencia de representación, pero desde luego que estuvo en Mega Basket, estuvo en Estrella Roja, ahora ha estado cedido en Besiktas este año. Ha representado a Serbia en Juegos Olímpicos, que esto a mí me dejó loquísimo. Me dejó loquísimo. Y al final, pues eso. Es un jugador que es cierto que no fue diferencial en cuanto a talento, pero sí que fue diferencial en cuanto a los hachazos que pegaba a otros jugadores en la liga. Pues este ha sido mi top 5 de jugadores de la Eurocup. Espero que os guste. No sé si tendréis opinión acerca de alguno o no. Yo, si me tengo que quedar con alguno de los 5, para mí el mejor, os hago un top 5 rápido. Para mí el mejor fue Alessandro Lever, luego David Moretti, Joel Ajay, Kenneth Ogby y Uros Plavsic. Eso sí, ese será mi top 5 de jugadores europeos que han pasado NCAA en Europa, el cual disfruté muchísimo, sobre todo de David Moretti y Joel Ajay. Por ahí hay partidos en YouTube para ver si podéis encontrar partidos de aquella época. Esa Texas-Tech y esa Gonzaga serán un auténtico gustazo. Así que nada, lo dicho, mil gracias por estar aquí un día más. Mañana seguimos en el canal. Se pasará Julián Guede para hablar de Villanova, si todo va bien. Hablaremos de la llegada de Kevin Wheeler a Villanova. Y el sábado viene Eric Vila para hablar de su paso en NCAA, Texas A&M, un Yuko, acabando en UTEP. Y la verdad que una charlita de una horita bastante interesante con Eric, que la verdad que disfruté muchísimo, no os voy a mentir, los dos ya la habréis disfrutado, que desde luego os recomiendo encarecidamente. Y ya os hago el spoiler. Estamos en conversaciones, probablemente se dé. Semana que viene vuelve Jordi Martínez, vuelve Butaje, vuelve el FIBA Américas U16. Y ya sabéis que de Estados Unidos más o menos los podemos tener controlados nosotros, pero todo el resto de selecciones, si hay alguien que los conoce, es el Jordi. Y espero y deseo que el lunes se pueda pasar por el canal. Así que lo dicho, llega junio, mes ya de selecciones, el draft, muchas cosas. Seguir disfrutando de la NCAA en College 360, la casa de la NCAA. Hasta luego.